de justicia, ganando todo juicio que emprende ante los tribunales. El doctor Juan Velázquez es licenciado en Derecho y le han otorgado los grados académicos de maestro y doctor. Tiene 44 años defendiendo juicios penales y 43 impartiendo clases en licenciaturas y posgrados. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo distinguió como integrante de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública por considerarlo arquetipo de defensor. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra a tan distinguido jurista. Doctor, sea bienvenido, lo dejo en este su auditorio para presidir la conferencia titulada Juicios Orales. Primero quiero agradecer la distinción inmerecida de que se me haya considerado para participar en esta semana jurídica del Tecnológico de Monterrey. Una institución educativa, reconocida nacional e internacionalmente como de la mayor calidad. Tuve la oportunidad de ver la lista de los participantes y bueno, todos ellos personajes, gente distinguida, y para que cada uno de ellos, cada uno de los participantes, pues les exponga un tema que pudiera serles de interés general. Y el tema que yo escogí pudiera serlo, porque siendo ustedes estudiantes de Derecho, probablemente el día de mañana tengan que ver con eso que ahora está de moda. Todo el mundo habla de eso, porque según eso, en México, y por eso vamos a abatir la impunidad y vamos a tener por fin justicia. Eso que se ha dado en llamar juicios orales. Vemos en los medios a personajes, presumiría que amigos míos, que han sido desafortunadamente víctimas de la delincuencia. Con uno de ellos, el más, digamos, representativo, estaba yo en su casa desayunando cuando le dieron la noticia: acabamos de encontrar a tu hijo en una cajuela, muerto, tu hijo secuestrado, muerto. Y a varios así, que entonces se presentan ante las autoridades y pues yo diría que con su razón les exigen: no pueden, renuncien. Bueno, queremos que puedan, en tanto que tengamos ya juicios orales. Juicios orales, insisto, para que en México ya no haya esa impunidad y para que por fin todos nosotros tengamos justicia. Quiero aclararles, para poner en contexto esta historia que les voy a exponer, que durante 44 años, bueno, quizás un poco más, porque desde el primer año de la carrera comencé de pasante en un despacho, cargando un portafolio, llevando documentos a una oficialía de partes, pero bueno, en fin, como abogado. Tengo 44 años
de defender juicios penales, de defender a personas privadas de la libertad. Y yo digo que en la Ciudad de México, y entonces probablemente, seguramente, en la República Mexicana, soy el único abogado penalista que nunca ha acusado, nunca he encarcelado, siempre he defendido. Por más que entiendo que haya personas que merezcan ser encarceladas, castigadas, pero, y digo yo, que para eso están los señores agentes del Ministerio Público, que son los que persiguen los delitos, y no nosotros los defensores. Y siempre he sido defensor a costa de mi bolsillo. Entre algunos de mis defendidos, yo como abogado externo, es por ejemplo el Banco Nacional de México, víctima ahora de un fraude de 350 millones de dólares, que podría yo estar patrocinando, acusando, persiguiendo, para recuperar un botín, y de ese botín, y por más pequeño que fuera el porcentaje de mis honorarios, pues bueno, a lo mejor ya con eso, y de aquí para siempre dejará de trabajar. Pero no acuso, defiendo. Y precisamente porque defiendo, nada absolutamente me gustaría más que esa historia de los juicios orales se hiciese realidad. Le tengo al Poder Judicial, a los señores jueces, magistrados, ministros, el mayor de los respetos. Creo ciegamente en la administración de justicia. En mis 44 años de defensor, nunca he dado un solo centavo. Entre otras cosas, porque nunca nadie me ha pedido. Y sin dar un solo centavo y con la ley en la mano, hasta hoy, todos mis juicios los he ganado. Nunca nadie me ha hecho perder. ¿Cómo no tenerle confianza a esa administración de justicia? Pero una administración de justicia, unos juicios, por decirlo de alguna manera, pues de tercer mundo, por decirlo de alguna manera. Un señor juez que está allí como si fuera cualquiera de nosotros, en vez de estar en un sitial con su toga. Y el defensor, yo aquí con mi defendido preso tras de una reja, no lo veo, horas enteras de pie, tomando notas como Dios me da a entender, con el fiscal, Ministerio Público ahí que amontonado. Como no me gustaría que, entre otras cosas, mis juicios que yo defendiera, pudieran ser en lugares así como luego aparecen en las películas, y que según eso van a ser los de las salas de los juicios orales. Por esto que les digo, naturalmente no estoy en contra, no puedo, ¿cómo podría? Pero estoy, y por decirlo de alguna manera, escéptico, temeroso, de que eso que tan bonito se nos pinta vaya a ser realidad. En los juicios se enjuicia a personas acusadas de haber cometido delitos, acciones u omisiones que las leyes penales sancionan.
Ya sabemos, sabrán ustedes en sus clases de derecho penal, que los delitos se pueden cometer por acción u omisión. Por acción, privo de la vida a alguno, le doy veneno. O por omisión, simplemente le dejo de dar sus medicinas que estoy obligado a darle. Y por acción u omisión, cometo un homicidio, privo de la vida a alguno, y ese homicidio está castigado por una ley penal. Es un delito que las leyes penales castigan con penas de prisión, penas privativas de la libertad. Cuando yo comencé a litigar, la pena máxima de prisión, los delitos, lo saben, tienen penas mínimas, medias, máximas. El homicidio se califica con una pena, el homicidio simple, es decir, no, sin calificativas, sin agravantes, sin premeditación, alevosía, ventaja, traición, simplemente una pistola y matar a alguien, por decir, con una pena de 8 a 20 años de prisión. Una pena mínima, una pena máxima, y para que el señor juez individualice la pena, es decir, para que de ese mínimo al máximo él escoja el quantum de la pena según la acción, según el individuo. En mi época, de estudiante, de litigante, de principiante, la pena máxima de prisión que tenían los delitos eran 30 años. 30 años de estar privado de la libertad. Pero para que entonces hubiera, como siempre hay, eternos inconformes. Eternos inconformes que se inconformaban con esa pena tan chiquita, tan poquita, de 30 años de prisión. Y se inconformaban con los 30 años de prisión porque es muy fácil caer en la abstracción de un número. 30 años. Igual nos pudieran decir 20 o 40 o 50. 30. Claro, 30 años, mientras que no se tengan que compurgar los 30 años. Porque a lo mejor 6 meses, 1 año, 3 años, 7 años, 10 años, 20 años, 30 años en una prisión, pero y además en una prisión mexicana, pues como que pudieran ser toda una vida. Bueno, y casi podrían ser una vida, porque recuerden que las penas de prisión solo se les pueden imponer a los imputables, a los mayores de edad, a los que tienen, por decirlo de alguna manera, un uso de razón. En aquellas épocas la mayoría de edad eran 21 años, después se redujo a los 18. Si a una persona de 21 o de 22 o de 25 o de 30 le imponían 30 años de prisión, pues bueno, por decirlo de alguna manera, como ya lo dije, eran como una especie de cadena perpetua. No, decían los inconformes. Pues no, como iba a ser una cadena perpetua. A los 60 o 65 años saldría de la prisión. Y precisamente por esa inconformidad, esa pena de 30 años aumentó a 40, a 50, a 60, a 70 años de prisión. A 70 años de prisión, para que ahora sí a esa persona se le impusiera, digamos, una cadena perpetua. 21, 22, 25 y 70, bueno, saldría a los 90. Pero saldría. No queremos que salga.
queremos que se quede en la prisión. Y para que entonces se queden en la prisión, esos eternos inconformes consiguieron que en estados de la República Mexicana, como Veracruz, por ejemplo, y bueno, otros, la pena de prisión aumentara a 105 años de prisión. Para que entonces, si se le imponía a una persona de 20 años, y bueno, 100 años de prisión, pues ahora sí que, digo, no iba a salir, bueno, sí iba a salir. ¿A qué edad? ¿A los 132 años de prisión? Pues a lo mejor sí. Porque luego hemos leído, claro, hemos leído porque son casos extraños, pero sucede, de personas longevas que cumplen sus 148 años de prisión, y entonces ese, a los 129 años, podía salir de la prisión, y no queremos que salga de la prisión. Y porque no queremos que salga de la prisión, dijeron eso, eternos inconformes. En estados de la República como en Chihuahua, Veracruz, hay cadena perpetua. En México ya tenemos cadena perpetua. Ahora sí estamos ya seguros de que ese preso nunca va a salir de la prisión, va a estar aprisionado perpetuamente. ¿Ya están contentos ustedes, eternos inconformes? Pues la verdad no. No. ¿Por qué no? Pues porque ¿qué tal si ese señor en una de esas no se muere? Bueno, sí se moriría. Pero se moriría después de los 130 años de prisión, después de la... No se muere. Cadena perpetua, ahí está para siempre. Y mientras tanto nosotros, los que trabajamos, los que pagamos impuestos, manteniendo. Y precisamente por si no se muere, y para que entonces se muera, el 71% de nosotros, los inconformes eternos, exigimos la reforma del artículo 22 de la Constitución para que en México se reimplante la pena de muerte. Hemos visto anuncios espectaculares de partidos políticos que nos dicen, híjole, fíjense, todavía no lo hemos conseguido. Sigan votando por nosotros. En uno de estos días tendremos nuevamente la pena de muerte, reformando el artículo 22 de la Constitución. Platicaba en la comida que aquí en México el artículo 22 de la Constitución permitía la pena de muerte. La pena de muerte a plagiarios, a salteadores de caminos, a incendiarios, a parricidas, a homicidas con alevosía, ventaja o premeditación, a piratas, en fin, se permitía. Y se permitía y se llevaba a cabo a través del método del fusilamiento. Recordaba en la comida el caso famoso, seguramente que ustedes conocen, histórico, del señor León Toral, que asesina al presidente electo Álvaro Obregón. Lo enjuician, lo condenan y lo fusilan. Aunque, según esto, con la complicidad de una religiosa, una madre, Concepción de la Yata, la madre Conchita, a la que no le aplican la muerte, pena de muerte, porque la ley reglamentaria de esa pena de muerte prohibía expresamente que se le aplicara a las mujeres. A las mujeres no se les ejecutaba.
no la ejecutaron, la mandaron 30 años a las Islas Marías, y bueno, pero en fin, la pena de muerte en México se aplicaba. México, los códigos penales comenzaron a derogarla, a dejar nada más la pena de prisión, y para que luego México fuera suscribiendo tratados internacionales por los que se obligaba a suprimir la pena de muerte de ese artículo 22 de la Constitución. Y un día, hace pocos años, se suprimió. Lo cual no implicaría que en una de esas México no es la palabra exacta, técnicamente correcta, no renunciara a esa obligación de los tratados internacionales y reformara ese artículo 22 para reimplantar la pena de muerte. Podríamos volver a tener la pena de muerte. Para que entonces, ahora sí, y a todos el 71% que la exige estuviera conforme. Yo me pregunto, ¿quedarían conformes con ese que podríamos llamar el castigo máximo, privar de la vida a una persona? Estoy seguro de que esos no quedarían conformes. Pero ¿por qué no quedarían conformes? Si mira, no solo ya lo fusilamos, sino que hasta lo enterramos. Me parece insuficiente. Me parece insuficiente porque pudiera, es raro, pero pudiera ser que ese muerto y enterrado, como en el pasaje bíblico de Lázaro, resucitara. Queremos tener algo más, algo que verdaderamente castigue los delitos. Pero el problema, uno de los problemas, es que en México cualquier conducta que nos desagrada la queremos criminalizar, es decir, la queremos volver delito. Ustedes habrán leído, no estamos de acuerdo en que se hable de la vida sexual, que se vuelva delito. No estamos de acuerdo que se hable con majaderías, que se vuelva delito. En Guanajuato no estamos de acuerdo que en el Callejón del Beso se besen, queremos que sea delito. Y yo digo que sí, qué bueno, que al final de cuentas muchas conductas que nos desagradan, por decirlo de alguna manera, antisociales, contra la moral, se castigan. Pero no necesariamente como un delito que se castigue con una pena de prisión. Porque para peor, México es uno de los países con las penas de prisión más altas en el mundo. ¿Habrán ustedes leído, oído, visto un caso, no tuve nada que ver, de un señor que discurrió vender coches con publicidad en las puertas, Publi 13? Y para que al final de cuentas el negocio resultara fallido, para que se dijera que había sido un fraude, y para que a ese señor se le enjuiciara, se le condenara, creo, que algo así como a 900 años de prisión. Sí, qué bueno que se le castigara un fraude. 900 años de prisión.
o etcétera. Las más altas penas de prisión. Pero bueno, qué bueno que a los criminales se les criminalice y con penas de prisión de 900 años. Qué bueno. ¿Quién podría estar en contra? El problema es que para criminalizarlos, para enjuiciarlos, para condenarlos, les tenemos naturalmente que seguir un juicio. Un juicio para que en tanto las pruebas de la acusación del Ministerio Público, del fiscal, y las de la defensa, pues se determine la culpabilidad o la inocencia. Un señor juez condene o absuelva. En tanto un juicio. Pero en México los juicios comienzan con el encarcelamiento de las personas. En México existe la presunción de inocencia. Quiere decir que te presumimos inocente en tanto no se te haya seguido un juicio y se te haya encontrado culpable y se te haya entonces impuesto una pena de prisión. Nada más que en México, desde el primer día del juicio, a la persona la encarcelamos, contrariando esa presunción de inocencia. A ti te presumo inocente en tanto que todavía no te enjuicio para saber si eres culpable. Y si eres culpable, merecedor de una pena de prisión. Presumiéndote inocente y para saber si eres culpable, desde este primer momento te encarcelo. Bueno, espérense. No seamos tampoco tan extremistas. Te encarcelo, pero no considerándote reo, considerándote presunto inocente. Te encarcelo, pero no en una penitenciaría, en un reclusorio. Te encarcelo, pero no con un uniforme azul, sino café. En fin, en lo que dura tu juicio, que a veces duran 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y para que después de toda esa presunción de inocencia te declaremos inocente, te pongamos en libertad y con el clásico mexicanísimo usted dispense. En 1994 las leyes se reformaron. En 1994 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las leyes se reformaron para que muchas de estas historias, entre otras las de presunción de inocencia, tuvieran vigencia. Y en esa época se hizo una distinción de delitos graves y no graves. Bueno, esperen, se supondría que todos los delitos son conductas graves, antisocialmente graves. Pues precisamente por eso son delitos. No sé, besarse en el callejón del... Pero bueno, allá es grave. Conductas graves, por eso son delitos, si no pues serían multas, pasarse un alto, o en fin. Pero se hizo esa distinción de delitos graves y no graves para que los delitos no graves admitieran libertad, a ver si me va a entender, provisional bajo caución. Quiere decir, provisional no es definitiva, es en tanto un juicio. Bajo caución, que es un género que abarca fianza, prenda, hipoteca, en fin, lo que ustedes conocerían como libertad bajo fianza.
No, pero señor juez, yo no tengo dinero, yo tengo un brillante que vale. Ah, bueno, entonces lo doy en prenda, es parte de la caución. No, bueno, pero tengo mi casa, la puedo hipotecar para... Ah, bueno, entonces es una hipoteca judicial, es parte de la caución. Género, caución, y de la caución de género, fianza, prenda, hipoteca, bueno. Que los delitos no graves admitan libertad provisional bajo caución, mientras que los delitos graves obliguen a prisión preventiva. La prisión, que es durante el juicio, y justamente para prevenir que la persona se escape. Vamos a tratar, se dijo, de que el catálogo de delitos graves sea lo menor posible, para que casi todos los enjuiciables puedan enfrentar sus juicios en libertad provisional bajo caución. La lista, la listita de delitos graves fue de unos 100 delitos. Ahorita es de más de 400. Porque no solo todo lo queremos criminalizar, sino además haciéndolo, volviéndolo delito grave. Porque ustedes habrán oído luego en las noticias esos comentarios ligeros, comentaristas en los noticieros, que dicen, oigan, ¿qué creen? Más tardaron en detenerlo que en que saliera de la cárcel, que en que estuviera en libertad. Sí, pero espérense, no en libertad definitiva, no absuelto, en una libertad restringida, en tanto una caución, en tanto una obligación de tener que ir a firmar cada semana, en tanto, bueno, en fin. Y para que si al final de cuentas se le absuelve, pues no se le cause el perjuicio irreparable de haberlo tenido preso. Ah, y si se le condena, bueno, pues entonces sí, para que regrese a la prisión, porque si no regresa a la prisión, pierde esa caución y el juez ordena que lo aprenda. Pero con eso de que creen que más tardaron en detenerlo que saliera en libertad, vamos a evitar que salgan en libertad. Ahora, más de 400 delitos obligan a la prisión preventiva. Es decir, casi todos los delitos obligan a que los enjuiciables enfrenten sus juicios presos. Y por eso, de cada 4 presos, 3 están apenas siendo procesados, con una saturación en las cárceles de más del 250%. En México, ustedes leerán, ya habrán leído, un autor clásico del derecho italiano, Francesco Carneluti. Y Francesco Carneluti, en un libro clásico que se llama Las miserias del proceso, pintó la realidad de los juicios mexicanos. Porque dijo, la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un proceso que es una tortura. En México los procesos son una tortura, no porque las personas sean culpables, sino justamente para saber si lo son. Para peor, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de advertir: en México
la justicia penal es una justicia para los pobres. ¿Para los pobres? Para los pobres. ¿Por qué a los pobres? ¿Por qué los pobres? A los pobres los defienden heroicamente los señores defensores de oficio frente a las procuradurías que de todos modos están tiradas a la calle, pero que al final de cuentas tienen patrullas, policías, agentes del Ministerio Público, en fin. Los defensores de oficio defienden al 90% de los presos que son pobres. Los señores defensores de oficio ganan unos 10,000 pesos. Los señores defensores de oficio defienden un promedio de 250 casos cada uno. Los señores defensores de oficio pierden el 94% de los casos que defienden. Y del 94%, el 42% son inocentes que se quedan en la prisión, a lo mejor toda la vida, no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. Ah, bueno, precisamente por esto, en el 2008 se reformó la Constitución para que en el plazo de 8 años en México se puedan implementar los juicios orales. Gracias a los juicios orales ya no vamos a tener impunidad y vamos a tener justicia. Ya no vamos a tener la impunidad que, fíjense, óiganme, en México, según los que saben, los criminólogos, sabrán ustedes, por supuesto, la diferencia entre los criminólogos y los criminalistas. El criminólogo es el estudioso del crimen, porque hay crímenes. ¿En qué zonas hay más crímenes? ¿Qué crímenes? ¿Cómo podrían reducirse? En fin, los criminalistas son los detectives, los que van y encuentran un cabello y la huella digital. Según los criminólogos, los estudiosos del crimen, en México la impunidad es del 99% de los delitos que se cometen. Solamente 1 de cada 100 delitos se castiga, y usualmente porque al delincuente se le encontró en flagrancia. Hay otra cifra que a mí me gusta más, una cifra más optimista, una cifra que nos hace ver la vida como esta tarde soleada, bonita, que no es del 99% de impunidad, es del 98%. Vamos a quedarnos con la cifra del 98%. Solamente 2 de cada 100 delitos se castigan, y como les dije, porque a los delincuentes o se les encuentra, se les sorprende, se les detiene en flagrancia, o porque después de una investigación muy científica se les descubrió, para que 10 años después resulte que no y se les absuelve. O delincuentes sorprendidos en flagrancia o chivos expiatorios.
No, espérenme. ¿Dónde estaba en la prisión? Y llegó un hombre humilde. Juan Velázquez. Defiendan. Soy inocente, estoy pobre. Estoy preso injustamente. Soy, ¿cómo dicen ustedes? Soy un chivo, ¿cómo dicen? Un chivo inspiratorio. Entonces, entre chivos expiatorios o inspiratorios, o al 2% de los verdaderos delincuentes. No, ya no, porque ahora por los juicios orales, queremos los juicios orales, ya no queremos impunidad, queremos justicia. Y respecto de los juicios orales, yo veo cuestiones positivas y otras de las que estoy escéptico, si no es que hasta asustado. Positivas. Primero, que todas esas conductas que voy a inventar, por ocurrencia, hemos criminalizado, vuelto crimen, prisión, las descriminalicemos, aunque en una de esas las sigamos castigando. Les voy a poner un ejemplo. Y con el ruego a las jóvenes de que me dejen terminar mi ejemplo antes de condenar. En México tenemos el metro, el transporte subterráneo. Y entonces tenemos un delito que se llama acoso sexual y para más agravado en lugar cerrado, en un vagón del metro. El acoso sexual consiste en que un pelafustán toque a una mujer, o a un hombre, o a alguien, para que por ese acoso sexual en lugar cerrado, que es delito grave y obliga a prisión preventiva, no tiene libertad provisional bajo caución, a ese sujeto lo encarcelen 2 o 3 o más años. Y para que entonces salga de la prisión condenado con antecedentes penales y transformado de tocador en violador, secuestrador, asesino, narcotraficante. Yo me pregunto si una conducta como esa y otras muchas más que les podría dar de ejemplo pudieran descriminalizarse aunque se siguieran castigando con una multa que le pesara, con un arresto que le doliera todavía más, bueno, en fin, que pudiéramos descriminalizar mucho, aunque algo de eso mucho lo siguiéramos castigando. Y por el otro lado, que conductas que no pudiéramos descriminalizar, que necesariamente tuvieran que seguir siendo crimen, delito, las pudiéramos someter a lo que se ha dado en llamar, o a lo que ahora se llama, justicia alternativa. Que pudiéramos llevar esas conductas a procedimientos de mediación y conciliación. A ver.
vamos a construir un centro de justicia alternativa a cargo de mediadores profesionales. Vamos a llamar a la víctima y al victimario. Vamos a tratar de que voluntariamente, confidencialmente, flexiblemente, neutralmente, imparcialmente, con equidad, se sometan a un procedimiento de mediación y conciliación. Vamos a tratar a través de este procedimiento de mediación y conciliación de tener lo que todos los que intervenimos en todas estas historias siempre hemos buscado, que se llama economía procesal. Un procedimiento ágil, rápido, barato, que dure 2-3 días en vez de 2-3 años. Para que si hay una averiguación ya del Ministerio Público, se suspenda, o un juicio también. Si hay una conciliación, un convenio, y se cumple, esa averiguación, ese juicio, termina. Si no la hay, o el convenio se incumple, pues bueno, que eso siga. Pero yo creo que la mayoría de eso concluiría en una conciliación. Para que además en esa conciliación hubiera lo que yo califico equivocadamente, pero al final de cuentas gráficamente, en una economía económica, que es la reparación del daño a la víctima, que al final de cuentas es lo que a las víctimas fundamentalmente les importa. Ya descriminalizamos mucho y ya mediamos y conciliamos más. Para entonces quedarnos con lo verdaderamente importante, que no se puede descriminalizar ni mediar y conciliar, y que según el artículo 20 de la Constitución son los delitos contra el orden público. Los delitos verdaderamente graves, que son los que nos aquejan. No podemos descriminalizar un homicidio, no podemos mediarlo y conciliarlo. Oye, ¿cómo te parece? ¿Te parece una conciliación con el que asesinó a tu suegro? ¿Te parece que mediemos aquí entre tú y él? No podemos descriminalizar, no podemos mediar ni conciliar. Delitos contra el orden público, delitos que necesariamente irían a juicio oral. Maravilloso. Maravilloso porque dice la Constitución que en estos juicios va a haber la ventaja, para empezar, en estos juicios orales, va a haber la ventaja, para empezar, de la oralidad. Pues son juicios orales, tiene que haber oralidad. Y aunque no es exactamente esto, y ni me daría mucho tiempo para, digamos, explicar más, sí quisiera decirles que en mis 44 años de abogado defensor, nunca he defendido un juicio silencioso. ¿No? La policía habla, el Ministerio Público habla, los testigos hablan, el acusado habla, el juez habla, y yo como defensor hablo más. Son orales. Pero ahora van a ser más orales. Y está bien, qué bueno, es una ventaja. Y otra ventaja además es la de que los juicios, por fin, para que ya no haya eso de lo oscurito.
Ya sabes, si en los puritos se arreglaron. En los juicios va a haber publicidad. Los juicios van a ser públicos. En mis 44 años de defensor, nunca he defendido un juicio secreto. Nunca. Bueno, a veces mis juicios han sido más públicos de lo que yo hubiera querido. O fíjense qué tristeza. No, porque es el final del Mundial de Fútbol y prefirieron quedarse a ver la televisión y el público no acudió. Pero que un juicio secreto donde aquí nadie entra, no, pero ahora van a ser más públicos porque seguramente se van a publicar cartelones que digan, como si en la lucha libre, mañana ver fulano versus fulano en el juicio de se les invita entrada gratis. Pero además va a haber la ventaja de la contradicción. Y aunque, como les digo, no es así de a tiro, discúlpenme para no abundar más en el tema, pero en fin, en todos mis juicios ha habido contradicción. Porque ¿qué les parece que los señores agentes de salud, los señores agentes del Ministerio Público siempre han ido con el juez y le han dicho: este defendido de Juan Velázquez es el demonio y merece 107 años de prisión? Y para que entonces yo brinque de mi asiento y lo contradiga. No, señor juez, pero pues si véanlo, vean la cara de ángel que tiene, yo le quería que lo soltaran ahorita. No, no. Ahora va a haber realmente contradicción. Bueno, va a haber moralidad, publicidad y contradicción. De delitos contra el orden público que, insisto, no se pueden descriminalizar ni mediar y conciliar. Nada más que hay un pequeño problema. Que esos delitos contra el orden público son incontables. Les voy a dar 4 ejemplos. Pues nada más porque ahorita se me ocurre. Delitos de violación. Cada 4 minutos se viola a una mujer. ¿Cuántas violaciones se cometerán en nuestro país? Secuestros. Cada día hay más de 200 secuestros. México es el país número 1 en el mundo en secuestros. ¿Cuántos secuestros? Homicidios, 70,000 homicidios. Y delitos contra la salud, delitos de narcotráfico, ¿cuántos? En la última estadística oficial hubo un resultado de 10 millones de delitos cometidos en un año. Bueno, no, esperen. Ya no van a ser 10 millones que vayan a juicio oral, porque de los 10 millones ya muchos no van a ser delitos, o sea, los descriminalizamos. Bueno, de esos millones que ya quitamos, otro montón de millones los vamos a mediar y conciliar. Y entonces ya nada más nos vamos a quedar con unos poquitos millones de delitos contra el orden público que tendrán que ir a juicio oral. No, hombre, no, espérense, no millones, cientos de miles. No, tampoco, hombre, decenas de miles, haciéndolo optimistamente,
de delitos contra el orden público que van a tener que ir a juicio oral. Decenas de miles. Estoy hablando en la República Mexicana. Decenas de miles, en tanto exista algo que hasta hoy no existe y que según los hacedores de los juicios orales, que además déjenme decirles, entre paréntesis, que hasta donde yo sé, ni uno solo ha defendido jamás un juicio, sino que todo es de papel. Según ellos, esta historia de los juicios orales comienza con un primer eslabón, sin el cual están condenados a fracasar. ¿Cuál será ese primer eslabón? La policía. Una policía científica que investigue y descubra esos delitos contra el orden público, que luego el Ministerio Público acuse, los jueces enjuicien y condenen. Policía. El pequeño problema es que en México tenemos una de las 10 policías más ineficientes del mundo, la más ineficiente en América Latina y la segunda más corrupta mundialmente. En México no tenemos policía. En México tenemos, y fíjense, debemos de sentirnos orgullosos. Es algo como muy mexicano, muy nuestro. En México tenemos policía. Y esto de la policía, a mí me hubiera gustado tener la ocurrencia, el ingenio, para haberlo acuñado. No, ni siquiera en eso soy original. Un día, en un terreno baldío, se arrojaban todos los días cadáveres. Todos los días. Hasta que los colonos del Rumbo, del Fin, se enojaron y protestaron, ya saben, las manifestaciones. Y fueron y le exigieron a la autoridad, a la policía, que pusiera remedio, que en ese terreno no se volvieran a arrojar cadáveres. Y para que entonces, por la presión social, la autoridad actuara. Y actuara, y de manera, digamos, diligente, poniendo un letrero, pues como del tamaño de esta pared, que decía: se prohíbe arrojar basura y tirar cadáveres. Y luego decía, claro, para que viera que necesitaba haber una consecuencia. ¡Multa! Y para que se viera que era en serio, se firmaba la policía. Si lo que tenemos es policía, ¿cómo es que se va a investigar y descubrir? Para enjuiciar y castigar. Para entonces abatir la impunidad. Y para entonces tener justicia. Pero además hay otro problema. Esta historia se va a tener que desarrollar en salas de juicios orales. Y yo no sé si aquí en el Tecnológico y en su facultad, puede ser, y si no ya será pronto, tengan una sala de juicio oral para simular juicios orales. Sí. Aquí en México hay la catedral, eso sí es invención mía, pero es de verdad, la Catedral del Derecho Penal en México, que se llama INACITO.
Instituto Nacional de Ciencias Penales. Era un cuchitril, fue una maravilla, después se volvió un cuchitril, y luego lo rescató un personaje, un genio, que ahora controvierte porque es el director del IFAI, del IFAI, Gerardo Ladiaga, y un hombre genial, pero que volvió en 10 años al INACIPE, la Catedral del Derecho Penal en México. Juan Velázquez, te invito a dar una conferencia sobre algo, lo que sea, no sé. Ahí voy. Y quiero aprovechar para enseñarte nuestra sala de juicio oral, a donde les enseñamos a defender juicios orales. Y yo, fíjense qué triste, nunca había visto. Sí, vamos. Entro a la sala de juicio oral y verdaderamente me conmoció. Me conmoció. Por decirlo de alguna manera, pierdo el sentido de la realidad. Juan Velázquez, reacciona, di algo. Dime, ¿no te gustaría estar en esta sala de juicio oral como defensor? Y para que yo ya sacudido y en fin, recuperara mis 5 sentidos, y le contestara: Gerardo, es que nada me gustaría más que estar en una sala como esta de juicio oral, hasta como acusado. El problema es que esta historia comenzó en el 2008, cuando el mundo, a ver si me voy a entender, vivía en jauja, en riqueza. Los Estados Unidos, las hipotecarias, no habían quebrado, ¿no? En fin, todo lo que ya sabemos. Y entonces se contaban con que habría el dinero para implementar los juicios orales. El poder judicial más grande del mundo es el Poder Judicial de la Ciudad de México. Olvídense de Nueva York, de Australia, de Inglaterra, el de la Ciudad de México. Y el señor presidente del Tribunal Superior ha dicho, para que este Poder Judicial, que es el más grande del mundo, funcione óptimamente, requerimos ahorita, en este momento, 300 jueces más. Civiles, penales, en fin. Nos faltan 300 jueces para que de a tiro impartamos justicia de manera eficaz. Con ese poder judicial, el más grande del mundo, y con esos 300 jueces más, tendría que multiplicarse por 7 para que pudieran llevar juicios orales. ¿Con qué dinero? Y en el Poder Judicial de la Federación, para empezar, según ha declarado el señor presidente de la Corte, 18,000 millones de pesos. ¿Con qué dinero? Y entonces, sin dinero, tendremos policía, tendremos salas de juicios orales. ¿Los juicios orales serán verdaderamente viables? ¿O sucederá algo que es respecto de lo que yo vivo, por decir como defensor, asustado? Y que sería la única manera de que esos juicios orales tuvieran viabilidad. Como sucede en los Estados Unidos de América, en donde nada más el 5% de los acusados llega a juicio oral. Se llega ante un juez de control de proceso, que le pregunta al acusado:
Señor acusado, ¿es usted inocente o culpable? Si se declara culpable, pues entonces, pues ya, ¿para qué juicio? Si confiesa. No, qué torpe soy. Hubo una época, y hasta antes de 94, en que la confesión en México era la reina de las pruebas, la regina probatoria. Juan Velázquez, me decían los jueces, no me quite el tiempo, licenciado, vea cómo su defendido está confeso, ya. Y con la confesión a las personas las condenaban. Ahora, esta historia tiene unos que se van a llamar juicios abreviados. ¿Y cuáles van a ser los juicios abreviados? Los juicios sin juicio. En tanto la confesión de culpabilidad. No, mírenme, otra vez. No aprendo. La confesión, ya la confesión como la confesión, eso es del siglo pasado. No la confesión, Juan Velázquez. Ya no. Ahora se llama reconocimiento de culpabilidad. Entonces, a ver, señor acusado, ¿se reconoce o no culpable? Sí, señor juez. Bueno, pues entonces ya, dentro de 2 semanas lo vuelvo a ver para dictar su sentencia. ¿Ya? ¿Para qué juicio? Ya. ¿Y por qué ese se va a declarar culpable? ¿Por remordimiento? ¿Por masoquismo? ¿Por saber qué se siente tener un castigo? O más bien, porque ya convino con el que ahora se va a llamar fiscal, la pena. Sí, bueno, sí, espérate. Yo me declaro culpable. Pero yo me declaro culpable en tanto la pena. Porque si me declaro culpable y como voy a evitar un juicio, la pena puede ser hasta... A ver si me va a entender, eso es una barrabasada lo que voy a decir. Más mínima, no, lo voy a decir entonces correctamente, menor que la pena mínima señalada para el delito. ¿Para qué voy a ir a un juicio y me impongan 400 años de prisión? Si a lo mejor, como hay todas las pruebas, me reconozco culpable, llego a una negociación y en lugar de 400 me ponen 4. ¿Va a haber castigo? ¿Va a haber combate a la impunidad? Pues espérense, señor juez, soy inocente. Yo no reconozco mi culpabilidad, soy inocente. Bueno, maravilloso, maravilloso. Y entonces te quiero dar la buena noticia de que vas a tener el día de tu juicio. Porque ya no va a ser como ahora que los juicios son de esta manera. El señor juez está en su despacho, revisando sentencias, acuerdos, firmando, y hay 3, 4, 5, 7, 10 secretarios que están llevando 3, 4, 7, 10 juicios distintos simultáneamente, para que luego el juez firme la sentencia y, por decir, al día en un juzgado se dicten 2, 3 sentencias, 10 sentencias al mes o 15 o así. Nada más que ahora los juicios son, por ejemplo, hoy, pero hoy no vinieron los testigos. Entonces se señala una nueva audiencia para la semana que viene. No, se señala una nueva audiencia para el mes que entra. No, se señala una nueva audiencia. Y así, los juicios duran, por decir, 2 años. Porque no hay lo que sí va a haber en estos juicios, que se llama concentración, continuidad e inmediación. Quiere decir, el juez presente. El juicio empieza un día y hasta que acabe. Tú vas a tener el día de tu juicio, o los días de tu juicio, o los meses de tu juicio,
porque ya hubo un juicio en el Estado de México que duró 7 meses. O hay juicios en los Estados Unidos de América que duran 2 años. Diariamente. ¿Por qué? Porque hay 200 testigos, porque hay 400 peritos. Es decir, por la complejidad del juicio. Te tengo la buena noticia de que tú vas a tener el día de tu juicio. Ya no va a durar 2 años tu juicio, pero va a ser dentro de 2 años. Porque ve mi agenda, absolutamente congestionada. O, ¿por qué no en todo caso reconoces una cierta culpabilidad para salir anticipadamente, aunque seas inocente, y no obstante, antecedentes? ¿Tendríamos justicia? ¿Qué es lo que todo el sistema, y ese es mi miedo, todo, incluyendo a nosotros los defensores, vamos a tratar? De que todos los defendidos, procesados, enjuiciables, opten por procedimientos abreviados. Y para que entonces, jóvenes, y con esto termino y agradeciéndoles su paciencia, en México continúe, se perpetúe eso que dijo el comisionado para los derechos humanos de la justicia para los pobres, pero que los abogados que acudíamos al Palacio Negro de Lecumberri leíamos. En 1900, y como una de las obras monumentales, muchas, de don Porfirio Díaz, para conmemorar el centenario de la independencia, se creó la penitenciaría de la Ciudad de México. Moderna, la más moderna. Réplica de una prisión que todavía hasta la fecha hay en París, la prisión de la Santé. Asemejaba un palacio, pero un palacio negro, era una prisión de Lecumberri, que fue quien la construyó. Ese palacio negro, de ser penitenciaría, si me da a entender, de donde se compurgan las penas, donde están los reos, pasó a ser cárcel preventiva para los enjuiciados, porque se inauguró la penitenciaría que todavía hasta la fecha subsiste en Iztapalapa, la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Los abogados que entrábamos a esa prisión leíamos en la entrada una leyenda escrita por José Revuelta, el novelista preso, que decía, ¿y qué es lo que me parece que vaya a suceder con esto? Perpetuándose. En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Ojalá y esté equivocado. Muchas gracias. Formular alguna pregunta al doctor. ¿Alguien? Para saber la anécdota completa, le preguntó por el chivo expiatorio. Perdón, lo oí, pero no lo oí bien. Sí, la anécdota nada más, pero la persona que confundió, el chivo expiatorio con expiratorio, ¿usted lo entendió? Sí. Sí. Y sí resultó chivo inspiratorio. ¿Alguien más? Bueno, creo que estoy aquí enfrente, se escucha un poco. En lo personal a mí me gusta mucho el derecho penal. Me gustaría
hacerle una pregunta específica, ¿no? En una profesión tan fría, tan fuerte de emociones, de sentimentalismo, ¿dónde encontró su inspiración? Bueno, a ver, jóvenes, miren, desviándome un poco del tema, pero en fin, tratando de contestar. Déjenme darles puedo darles muchos consejos, recomendaciones. Es Vox Populi la corrupción de la justicia penal o de la administración de la justicia penal. Yo les dije a ustedes, y de verdad no tendría por qué mentirles, que nunca he dado un solo centavo, ni nunca a mí me han pedido. Pero es algo que yo sugiero, recomiendo, diría que exijo a ustedes. Porque si ustedes comienzan defendiendo un juicio, ¿qué juicio? Pues el de su amigo que salió del bar y atropelló a uno y lo llevaron a la delegación y pues, oye, compadre, por favor, ven y saca. Es decir, así empieza uno. Si se es cirujano, pues ojalá empezar uno con un trasplante de corazón, pero a lo mejor empieza uno, pues ahí, cosiendo un dedo. No sé. Pero fíjense, jóvenes. Si ustedes van por el mundo del litigio con una cartera abierta, obviamente se las pelearán. Y esos primeros asuntos, del atropellado, del que acusa que robó una caja de supermercado, en fin, los irán ganando. Pero y si se acostumbran, se aprenden, si se acostumbran a irlos ganando así, ¿qué necesidad tendrían de estudiar y de ser cada día más abogados? Y para que entonces el día que por suerte, no por suerte, por ese arar en la vida de ir ganando asuntos, tengan la oportunidad de defender ese gran asunto que los va a sacar, voy a decirlo de alguna manera que no es, pero digamos entendible, de la medianía. ¿Cómo lo van a defender? ¿Cómo lo van a poder ganar? Si al final de cuentas nunca aprendieron a ser abogados. ¿Sí me va a entender? Entonces, sí, por razones éticas, morales, porque cohechar es un delito, pero, hasta por esa razón práctica. Luego, yo diría que del ejercicio de la abogacía, y por más que todas las ramas son interesantes, técnicas, apasionantes, pues a mí me parece que quizás, bueno, porque me dedico a eso, la más apasionante sea la de la libertad de las personas. A mí me parece que no haya mayor satisfacción que la de salir de una prisión de la mano de su defendido, a la libertad. ¿Sí? Pero también entonces, quizás, es la que implique una mayor responsabilidad. Porque claro, qué terrible de pronto decirle al amigo, oye, pues te tengo la noticia de que perdí tu divorcio y de que vas a seguir casado. Pero el que le dice uno a su defendido, oye, te traigo la noticia de que en los próximos 70 años vas a estar aquí. Pero bueno, pues es cuestión del camino por el que lo lleva uno la vida. Muchas gracias. ¿Algo más, joven? Señorita.
¿Qué pasa con la capacitación de los defensores de oficio? Sí, mire. ¿Usted cree que vayan a estar capacitados? Yo durante 6 años fui, es un nombramiento honorario que hace el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, primero 3 y luego pueden a uno reelegir, ser otros 3. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Y les puedo decir que la Defensoría Pública Federal tiene una excelencia como la del Poder Judicial de la Federación. Porque mientras que un abogado defensor en el fuero común, como ya dije, gana 10,000 pesos, en el fuero federal no ganan algo así del otro mundo, pero voy a 50,000. Es decir, ya hay mayores alicientes y luego la mayoría tienen especialidades, maestrías, doctorados, son autores de libros. Es decir, es otro nivel. A ellos se les está habilitando. Y yo supondría que a los del fuero común también. Pero volvemos a lo mismo. Mientras que todos nosotros los abogados nos estamos adiestrando para defender juicios orales, el día que estemos en una de esas salas y esperando a nuestro defendido, no vamos a tener defendido, porque la policía no lo supo investigar ni descubrir. Hay una joven muy propia, muy bonita, que es ahora, fue fiscal de FEPADE, de delitos electorales, etc. Y ahora es la encargada de implementar y desde la presidencia de todos los juicios orales. Y me platicaba de las policías. Las policías, 400 municipios sin policía, 800 con policías que ganan 1,000 pesos y cursaron la primaria. La mayoría aliados con la delincuencia y sin laboratorios, sin técnicas, sin nada. ¿Me explico? En aquellas épocas de la censura, sí me lo va a entender, de que no podía uno así de a tiro decir lo que quisiera, por lo menos en los medios públicos, porque lo multaban. Había un programa curioso de comediantes, uno de ellos amigo mío, ya murió, Héctor Lechuga, y otro que no sé si viva o no, que se apellidaba Salinas, no sé el nombre, no me acuerdo, pero bueno, famoso. Ensalada de locos, el loco Valdés. Entonces se suponía, no se suponía, el programa terminaba con una entrevista que le hacía uno al otro, el periodista que entrevistaba al policía, al político, y para que en una de esas dijera una imprudencia y entonces el otro tuviera que cortar el programa y en fin, era la comedia. Era una imprudencia que ahorita, bueno, digo, ni pintaría. Señor comandante, usted es el jefe de la policía. Díganos, ¿cuál es la primera instrucción a sus agentes cuando llegan a una casa y hay, en la que hubo un homicidio? Cadáver ahí, muerto. Lo primero que dice el manual de investigación, que desde que entren a la casa hasta que salgan, aplaudan. No, estamos hablando de un homicidio. Sí, claro, desde que entren en la casa hasta que salgan, aplaudan. Pero ¿cómo? Si es un homicidio, ¿qué aplaudan? No es para festejar, es para que tengan las manos ocupadas y no se roben las cosas. Y sin eso, ¿cómo? Entonces, bueno, pues, seamos optimistas. Nos dieron 8 años para eso, de los cuales ya pasaron 5. Y ya hay 3 estados que tienen y medio tienen. Bueno,
y en otros 2 o 3 años no podremos los 20 y tantos que faltamos tener. O a lo mejor falta un día para tener y a ver cómo le hacemos. Te voy a decir mi predicción, que ojalá me equivoque, de verdad, ojalá me equivoque. Mi predicción, ojalá y me equivoque, va a ser la de una nueva contrarreforma constitucional. Porque muchos, los académicos, perdóname, pues está en la Constitución. Y si la hemos reformado 800 veces, hay solamente 3 artículos de la Constitución intocados. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí. Perdón. ¿Nos puede platicar un poquito de su experiencia, de cómo ganó la defensa de Raúl Salinas? Mire, señora, puedo decir, es que, ¿saben qué me mortifica? Llegar y tomarme el tiempo. ¿Qué me explico? Y para que todos digan, joder, pues a qué hora se acaba. Mire, señor, cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, su viuda, a la que yo no conocía, me pidió que fuera su abogado. Su abogado que la representara ante las autoridades. Ella, una mujer bonita, excepcional, madre de 2 niños, estaba muriendo. Y lo que menos quería saber era de que si las huellas digitales, y que si la pistola, y que si... Total, fui su abogado. Como luego, de la misma manera, de las hijas de José Francisco Ruiz Maciel, 2 jovencitas talentosísimas, una de ellas secretaria actual de Turismo. Cuando el señor presidente Zedillo me pide que sea el subprocurador que investigue los homicidios, porque claro, como yo había sido el abogado, ¿quién más interesado que yo en que eso se descubriera y supiera? Se descubriera. Pero yo advertí que nunca he sido acusador. Bueno, nunca he investigado algo. Nada, 0. Y luego para más, y lo digo en buen sentido, las procuradurías para mí, en buen sentido, quiero decir respetuosamente, como mis enemigos naturales. ¿Sí me explico? Como digamos un católico y un masón, por decir. Entonces dije que no. Muy difícilmente, porque es muy difícil a un señor presidente y cuando está entrando y en fin, decirle que no. Y entonces me pidieron que sugiriera a alguien que investigara. Pero como igual nunca he detenido, acusado, no tengo trato con policías, no sabía el norte. Y para que entonces, así porque esa es la vida, me encontrara a una persona de la que yo tenía la mejor opinión, de honorabilidad, de seriedad, de profesionalismo. ¿Cómo estás? Devastado.
Me pidieron ya mi renuncia, es cambio de sexenio, viene la Navidad, no tengo ni para el pavo, mis hijos en la escuela, es lo único que sé. Es decir, el drama del desempleado, que al final del... ¿Quieres ser su procurador? ¿Quieres ser su procurador? Y para que el día que fuera su procurador, el procurador él y yo estuviéramos en el auditorio de la Procuraduría. Me voy de México porque mis únicas vacaciones al año son al final del año un mes. Unas vacaciones regulares. Una hija que es arqueóloga, única hija. Y que entonces me ve por ahí en el mundo para llevarme unas excursiones. Pero bueno, son vacaciones. Regreso y me habla este sujeto. Juan, eres abogado de amigo de la familia Salinas. Sí. De Raúl. Sí. Dile que quiero platicar con él, pues aclarar cosas de que sí. ¿Cómo te entiendes? Investigar. Déjame preguntar. Sí, claro, Juan. Y para que ahí, no él, porque no se atrevió, pero y sus esbirros, en mi presencia, lo detuvieron. Y se lo llevaron al Moloya. Y durante 8 años, fíjense lo que voy a decir. Yo tengo un promedio de pláticas, de 50 al año. La semana pasada di 2, ahorita 1, el jueves otro. Y así. Para que durante 8 años no volviera a dar una conferencia. No volviera a tomar otro asunto. No hiciera algo más que defender ese asunto y además, naturalmente, sin cobrar un centavo. ¿Cómo le hice para ganarlo? Así. Porque además sería lo que sería, pero eso del asesinato fue un invento. Y ya, porque ¿sabe qué? Hasta me da salchicha de acordarme de eso. Bueno, jóvenes, ¿alguien más quería preguntar? Una pregunta. En Suecia está habiendo un caso que ha sido sonado mundial por la reducción de los presos en las cárceles debido al proceso de rehabilitación que han sufrido estos. Es decir, en penas menores se aplica el servicio comunitario, el servicio social, que se llama, para evitar la reincidencia y se ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, sabemos que en estos países existen culturas distintas, ¿no? Efectivamente. Pero, en su opinión, ¿habría la posibilidad o como un atisbo de esperanza de poder aplicar este sistema de cierta manera en México para evitar justamente la sobrepoblación en las cárceles? Claro, es que mire, en mi experiencia hay una gran mayoría de delincuentes ocasionales, primerizos, a los que si se les diera una segunda oportunidad pudieran tener remedio. De hecho, nuestra filosofía penitenciaria no es la del castigo, sino la de, llaman readaptación. Pero si a las personas, como dije, se les interna por años, se les tienen en prisiones sobrepobladas, llenas de vicio, de promiscuidad, de enseñanza del mal, y para que salgan con un antecedente que las estigmatice, ¿qué oportunidad? Claro, por eso se busca que si haya trabajo a favor de la comunidad. Por esto un poco, esta historia de la mediación y de la conciliación, de los medios alternativos a la pena.
¿sí? Las prisiones para peor están llenas de jóvenes. Quiere decir de 10, voy a inventar, no, pero sin inventar, digamos, de 18 a 30 años de edad. ¿Cómo van a salir? Tenemos que revisar todo, pero no se revisa. Lo que yo les cuento a ustedes de ahorita, se los podría haber contado hace 40 años. No, para peor. Yo creo que hace 40 años estábamos mejor que ahorita. En el último año del sexenio del señor presidente Echeverría, se cerró Lecumberri y se crearon los reclusorios con el ánimo de la readaptación. Bueno, hasta, por decir, hasta daban ganas de estar en los reclusorios. Jardines, dormitorios, en fin, aulas, talleres, y para que todo se fuera degradando. ¿Saben qué? Ya vamos, porque me estoy... Ahora, gracias. A continuación procederemos a entregarle a nuestro ponente un reconocimiento a nombre de la institución a la que distingue con su visita. Agradecemos su tiempo, fue para todos un privilegio su presencia en esta casa de estudios. Finalmente agradezco el apoyo de nuestro director de carrera y de los integrantes de la sociedad de alumnos que permitieron la organización de esta conferencia. Muy amables, gracias.